muestra es una colaboración, digamos, es parte del trabajo entre la biblioteca y Daniel Ripoll, que Daniel Ripoll es el director de la revista Pelo, ¿sí? Que fue una revista, un suplemento muy importante para el rock argentino a partir de los años 70. Y además de ser el director de la revista Pelo, estuve implicado en varios eventos que fueron fundamentales dentro de los años, de esos años, ¿sí? 70 y finales de los 60 también, como por ejemplo el barroco, el acusticazo, que también tenemos alguna selección de fotos de esos dos acontecimientos culturales, por así decirlo. La muestra es básicamente una muestra más que nada de fotografía, que estaba muy apoyada en el archivo fotográfico de la revista Pelo, ¿sí? Al cubrir todos los eventos de esa época tenía mucha fotografía. Pasaron, además de muchos músicos, o todos los músicos de esa generación, pasaron por la revista Pelo, se vincularon de alguna u otra manera, ya sea de una manera como lectores o como entrevistados, y algunos más cercanamente. Inclusive tenemos el caso de León Gieco, que llegó a trabajar en la revista Pelo, así que tenía un vínculo más bien cercano. Daniel nos contaba que en esa época, a finales de los 60, eran un grupo bastante chico y se conocían todos, así que todos era una comunidad pequeña, por así decirlo. Entonces, la muestra la tenemos articulada básicamente a partir primero de la revista Pelo, ¿sí? Tenemos el Pelo número 1 y algunos textos respecto de la importancia de la revista, que no solamente es un magazine o una recopilación de entrevistas, sino que además fue un ícono cultural, como ese movimiento fue un movimiento cultural también, no fue una moda o algo estético, sino que conllevaba también una forma de vivir. Entonces acá hicimos una pequeña como recreación modesta de lo que sería la redacción con materiales de la época, porque en ese momento no existía lo digital, entonces se trabajaba todo muy de forma analógica, artesanal casi. Acá tenemos algunas máquinas analógicas, no las primeras, pero sí de la primera época, papel pautado donde se escribían las notas. Acá tenemos una nota, algo del material que se usaba, ¿no? Grabadores, allá tenemos un afiche de las bandas, todo lo que es fotografía analógica, que era muy de esa época. Hoy se hace totalmente diferente. Inclusive Pelo es una revista tan longeva que pasó de lo analógico a lo digital, tuvo una reacción digital con un sistema interno integrado de edición. Entonces vivió todo ese movimiento. Pero bueno, tomamos esa primera época. De esa primera época también tenemos los sillones, que eran los que tenían la redacción, donde ellos hacían una serie de entrevistas, de los cuales tenemos algunas fotos por ahí, con Charlie, que venían, se sentaban, hacían unos diálogos informales y bueno. También hicimos una recreación un poco de lo que sería una mesa de luz con todo el material de negativos, ¿sí? Cómo se iban poniendo todas las fotos que se sacaban en el crudo y se iban haciendo anotaciones. Estas las hizo Daniel respecto de cambio de colores, achique de formato, ¿sí? y notas así de trabajo. Van a ver que muchas de las fotografías que exhibimos tienen algunos rayones o marcas de edición, ¿sí? De cosas que hay que anular o cambiar. Después tenemos también exhibidas algunas notas importantes, ¿sí? Separaciones de bandas, bueno, acá tenemos algo respecto de la biografía de León Gieco. Hicimos un recorte de notas que pueden ser de interés y las exhibimos. Otro tema importante son las tapas, ¿sí? De Pelo, porque hay todo un circuito de coleccionistas donde hay números que son más deseados, más importantes, entonces hay una cantidad de revistas que se destacan por alguna otra razón. Y acá tenemos una que diseñó Juan Oreste Gatti, un dibujante que en esos años cuando empezaban era muy joven y que ahora ya es un artista consagrado.
tenemos unos dibujos a lápiz ahí, son muy interesantes porque lo que les decía, todo muy analógico al comienzo. Entonces esto está hecho con lápiz y rotulador. Cuando uno se acerca puede ver el trazo del lápiz. Y son diseños, ¿sí? Todos los diseños, los logos, todo eso se hacía primero a mano. Los de las bandas inclusive se hacía a mano, se dibujaba y luego se pasaba, digamos, a un formato reproducible, de alguna manera masivo, por así decirlo, entre comillas. Pero todo empezaba así, muy analógicamente. Respecto a lo que les decía de las tapas, acá tenemos algunas tapas seleccionadas que seleccionó Daniel de diferentes épocas, ¿sí? Y lo que tenemos interesante es que le agregamos un QR porque en un momento, para preservarla, estaba la iniciativa de digitalizar toda la colección completa para que se pueda preservar la información, porque tiene mucha información que a posteriori uno vuelve para revisar. Si quiere saber alguna cosa, entonces entra y la revista Pelo cubre un espectro de la movida cultural que quizás los medios más masivos no cubren, porque una característica que tiene el rock de estos primeros años es que es como una contracultura, es algo que no está incorporado a los medios masivos, es algo que no se le da cabida. Pelo vino a llenar un poco ese lugar en donde los artistas no pertenecían al movimiento de lo que se podía vender. Entonces, no eran bien recibidos en las discográficas, en las revistas. En esos primeros años, 66, 67, 68, estaba muy fuerte el movimiento beat o lo beatnik, y en el caso de la Argentina había una apropiación, digamos, más bien de mercado de ese movimiento, más bien estética. Se cantaba en inglés o había ciertas preferencias que tenían que ver con la venta y con lo estético, y no habían adoptado quizás la rebeldía que por ahí tenían el movimiento de los Beatles o algo por el estilo. Este movimiento, el rock, digamos lo que luego se considera rock nacional, tenía toda esa rebeldía, tenía otros modos. Luego, a partir de Mandioca, o con la ayuda de Mandioca, se empieza a cantar en castellano y se empieza a tener un montón de modos que hacen a lo nacional que quizás en los primeros años no estaban. Entonces, por eso, volviendo a lo que decía antes, Pelo es importante porque cubre esos primeros años o ese movimiento, y uno cuando quiere ver cómo fue que sucedió eso puede volver y buscar información ahí. Eso es muy importante para los historiadores, para la gente que se está interiorizando, y es algo que vemos mucho en hemeroteca. No particularmente con Pelo, sino con diarios, todo ese tipo de cosas. Cuando hay que investigar hay que ir a las fuentes. Por eso siempre es importante mantener la información, más allá de que nosotros acá en la biblioteca estamos recopilando las revistas físicas. Ahora la revista Pelo completa está online, se puede consultar. Si uno pone Pelo, lo primero que sale es el archivo digital, que es una iniciativa de la Universidad de Quilmes, donde Daniel llevó la colección completa, la digitalizaron, la numeraron y está muy bien ordenada. Entonces uno, cuando escanea el QR, te lleva al número que está exhibido, ¿sí? Podés leerlo completo, todas las notas con toda la información. Está muy bien armado, es muy interesante. Bien, por acá tenemos una selección de bandas que en esos primeros años fueron de peso. Si bien la mente detrás de la muestra es Daniel Ripoll, él no quiso hacer una propuesta del estilo de este recorte es lo importante y lo demás no importa. Digamos, no una propuesta más bien rígida, sino una puesta a consideración, ¿sí? O sea, tenemos sus proyectos fundamentales y algunas bandas que le considera especialmente, pero no quiere decir que esto sea así, que otro no pueda tener otra visión, sobre todo esos primeros años, ¿sí? Donde hay tantas voces tan fuertes, una generación tan joven con tanto ímpetu, con tanta potencia, ¿sí? Entonces hay diferentes lecturas, diferentes movimientos, y este es uno posible, ¿sí? Que es la mirada de él respecto de esos años.
Bueno, muchas gracias. No, por favor, no, por favor. Bueno, acá a manera un poco decorativa tenemos un set de instrumentos de lo que podría llegar a ser algo de época. Faltan algunos elementos, pero es un poco para acompañar, es un poco decorativo. Acá tenemos un mapa que cubre lugares y acontecimientos relevantes entre el año 60 y 78 y 72, 67, 68 y 72, que son los años que abarca la muestra, así sus primeros años. Entonces vamos a encontrar acá lugares que eran de reunión, Plaza Francia, por ejemplo, donde se encontraban las diferentes redacciones de Pelo, que también, además de ser la redacción, como la redacción conoce una revista, es un lugar de encuentro para muchos músicos que convergían ahí porque recibían en la redacción publicaciones del extranjero. Entonces muchos músicos iban ahí, leían, era un lugar de encuentro, ¿sí? Bueno, el Instituto Di Tella, que es otra vertiente importante del rock de esos años, ya con toda la parte de experimentación y de arte, digamos, que luego se va a convertir en lo que es el pop art. Y luego tenemos algunos eventos como el Festival Pin-Up, que fue muy importante, y bares, La Cueva, La Perla. Entonces uno más o menos lo puede ubicar. Al igual que temporalmente esto es un recorte, ¿sí? Porque hay otras cosas que sucedieron en otros lados, pero bueno, acá hicimos un pequeño recorte de este sector céntrico. Acá arriba tenemos el homenaje a, digamos, a los próceres del rock, las figuras que ya no están, pero que fueron fundantes e importantes, y el logo de Barroc en el medio, que Barroc lo tenemos por acá. Acá un pequeño homenaje a Morris, una figura fundamental y muy particular del rock, y del otro lado tenemos a Miller, y por acá tenemos lo que fue Barroc 70, 71 y 72, las fotos están mezcladas, no está, digamos, ordenado cronológicamente, básicamente una cobertura del evento, que el Barroc fue un festival muy importante que sucede por primera vez en el año 70, y lo que tiene es que ahí convergen primero todos los músicos que se identificaban con el rock de esa época, que se estaba formando también, eran años de formación. Entonces es bastante diverso. Pero además, al ofrecer la propuesta esta de rock nacional o de estéticamente y este tipo de bandas y de música, lo que sucedió es que convergió toda la gente que estaba interesada, que hasta ese momento quizás estaba dispersa en diferentes lugares. Al tener un evento hizo que convergieran todos, vinieran del conurbano, y se convirtió en un festival de importancia, ¿sí? Al aire libre, donde desfilaron prácticamente todos los músicos que pertenecieron a ese movimiento de esas épocas. Por ejemplo, acá tenemos un muy joven León Gieco que empezaba ahí en Barroc a mostrarse. Sui Generis también es muy icónico porque eran muy chicos, egresados de la secundaria, y debutaron en el Barroc 2, que es el del 72, y bueno, eran chicos muy jovencitos. Se los puede ver en la película Hasta que se ponga el sol, que es una documental que cubre esos Barroc, y ahí está grabado sus primeras